A la carta con Moncheiro llegó a la Ciudad Gemelas y estamos en la Expo Fedecámaras 2026 y vinimos a hacerle una entrevista en el segundo capítulo de nuestro podcast a nada más y nada menos que al maestro panadero Rodrigo Chacón, que vino a la Ciudad Gemelas a mostrar los atributos de la marca a la que él preside, a la que él representa, y es un molino orgullosamente de aquí del estado portugués. ¿En dónde? De Guanare. Y está nada más y nada menos con la gente de Faparca. Pero vamos a llegar a donde está Rodrigo Chacón y él nos va a contar cómo es el tema del pan dulce venezolano aquí en Venezuela, hablando de fermentación, hablando de tiempo, de paciencia y de talvina. Así que aquí llegamos a ver a Rodrigo Chacón en su sitio de trabajo. Buenas mi gente, bienvenidos a otro episodio de A la Carta con Moncheiro y repetimos invitados. Hoy tenemos un excelente profesional, un excelente maestro panadero, un erudito de lo que es el pan dulce andino, y quién más que Rodrigo Chacón. Bienvenido, hermano. Muchas gracias. Se está haciendo muy conocido tenerte en mi podcast. Pero yo estaba asustado porque cuando veía los cortes donde está Moncheiro lo aparece, yo le escribí, me está asustando, chamo, ¿dónde está Moncheiro? Dijeron eso, a mí me dijeron que yo estaba en la casa de Mao, de mi esposa, me dijeron que se había ido para Mérida, por ahí me escribió alguien de la infancia, ese está borracho, pero bueno, eso fue hace mucho tiempo. Pero bueno, Rodrigo, gracias por aceptar esta invitación, brother. Estamos aquí en el estado portuguesa, en un evento, en la Expo Fedecámaras 2026, y nos vinimos a meter acá en tu casa. Sí. Estamos en tu casa con el grupo Faparca, Sí. a la cual representas gente que está haciendo trabajo, gente que está haciendo país, con buenos productos, y eso es de admirar y de aplaudir. Ahora bien, Rodrigo, quiero conversar contigo sobre lo que es la panadería dulce venezolana. Muy bien. Quiero mitificar, quiero sacar de un sitio que me dijeron una vez, Moncheiro, quiero hacer pan dulce igualito al de San Cristóbal. Y yo le digo, sí se puede, no se puede, y muchas cosas me han dicho que es el agua, que es la levadura, que es la fermentación, pero eso vamos a hablar. Ahora, Rodrigo, tengo aquí preparado algo para ti, y hablemos de la historia del pan dulce de los Andes. Muy bien, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme, qué bueno estar con ustedes, con esta comunidad que usted está creando. Estamos haciendo trabajo. Todo, gracias por lo que está haciendo por la panadería. Sé que eres un incansable trabajador de la gastronomía, pero sí es bien cierto que tienes un corazón que late con harina y estás haciendo algo muy importante por los panaderos, por lo menos por sacarlos de ese tal vez lugar donde han estado por mucho tiempo, que es el empirismo. Muchos han llegado a la panadería de forma empírica, ¿no? Les tocó, se publicaron en la mesa, comenzaron a trabajar, pero nunca hubo un estudio de por medio. Y creo que lo que estás haciendo es bien valedero para darle a esos nuevos panaderos de la nueva generación herramientas con conocimiento, con educación, que esa es la única forma que tenemos de hacer cosas de calidad. No solamente el empirismo ha reinado últimamente lo que es el negocio de la restauración, y si usted me ve en Europa de la hostelería, a mí me dijeron hace mucho tiempo que tristemente hoy día quien trabaja en cocinas por necesidad más, no porque me gusta, trabajamos por alguna necesidad y no porque quiero estar 12, 14, 16 horas parado haciendo pan, cocinando. Pero el empirismo nos ha llevado a tener una panadería venezolana buena, pero con el pasar del tiempo se vino abajo, se vino a pique. Pero de eso ahorita lo quiero conversar contigo, pero cuéntame de esa historia de la cordillera de los Andes. ¿Qué pasa con el pan andino que en Venezuela es tan distinto? Bueno, mira, lo que primero que tenemos que entender es que mucha de la panadería que nosotros tenemos en Venezuela ha sido una panadería europea heredada, ¿sí? Okay. Los primeros colonos que llegaron a esta tierra en el tercer viaje de Colón, por allá en el año 1503, Alonso Ojeda llega con Américo Vespucio y recorre lo que hoy conocemos como el Golfo de Coquibacoa. Dentro de él, o con ese grupo que le acompañaba, ya venían los encomendaderos, que eran personas que había mandado la reina, el rey, para que vinieran a esta tierra y trabajaran en su nombre. Parte de lo que se producía se llevaba a España y una parte podía ser utilizada para esas familias para ir aumentando sus arcas.
La historia cuenta que más o menos entre el año 1620 y 1628, un encomendadero, en este caso por parte de la iglesia, que es Fray Alejandro Torres Grosa, llega a lo que nosotros hoy conocemos como Cordero. Ahí vivían los indios Angarabeca, y esa era la tierra de los Caconabeca. Ese encomendadero, llevando la religión católica, se va con los indios y les enseña a cultivar el trigo. Sí, les enseña a cultivar trigo, les enseña a cultivar maíz, pero además de eso les da el conocimiento sobre la religión cristiana. Y por ahí vienen quizás los primeros avistamientos hacia la panadería de nuestra tierra, de la tierra tachirense. Lo que nosotros conocemos hoy como Táriba, Palmira y Cordero eran las terrazas más grandes de trigo en Venezuela. Posteriormente eso se extendió hacia los valles de Aragua, y Aragua tiene también una connotación muy importante en la panadería, porque también fue producto de grandes producciones de trigo en el país. Pero exactamente en el estado Táchira, nosotros por mucho tiempo, entre 1700 a 1890 y algo, cuando se descubre el primer pozo petrolero en la Alquitrana, nosotros vivíamos de maíz, vivíamos de trigo y vivíamos de café. Eran los principales rubros que se trabajaban en nuestra zona. ¿Cacao no? El cacao no, el cacao llega posterior, ¿de acuerdo? Pero estos rubros para nosotros fueron fundamentales para el desarrollo de la economía. En el centro de San Cristóbal, hacia mediados de 1800, se coloca la Casa Stenford, que era como el centro comercial de esa ciudad. Recordemos una cosa, ¿no? Cuando hablamos de eso también tenemos que entender cómo sucedieron las capitulaciones en la cordillera andina. La primera ciudad que se funda es Trujillo. Trujillo se hace ciudad en esta cordillera. Posteriormente lo hace la ciudad de Mérida. Y por allá en 1526 dice la gente que por un asunto de faldas, no me corresponde porque no soy historiador, pero Juan de Maldonado se planta y dice, bueno, este valle, que es el Valle de San Cristóbal, lo vamos a convertir ahora en ciudad. Y lo eleva, porque nosotros antes éramos una villa, nosotros comunicábamos a Pamplona, Colombia, con el estado Mérida, ¿sí? Pero esa villa deja de ser un paso y se convierte en una ciudad. Y quizás por el pasaje de colombianos, árabes, italianos que circundaban por esta tierra, fue como un manojo de saberes, sabores, costumbres que dio origen a la panadería tachirense. Entonces la panadería tachirense es como, a grosso modo, una recopilación de toda esa gente que de una u otra manera ha hecho vida en esta tierra, ha tenido un trabajo importante en esta tierra, pero que nos ha dejado un legado. Y ese legado se llama el pan. Pues mira, clase de historia que nos acaba de dar Rodrigo, porque me sabía un tercio, no todo el complemento. Yo soy fiel defensor, como soy andino, soy de Mérida, que para mí el mejor pan dulce que tiene Venezuela está en el estado Táchira. Ahora bien, Rodrigo, ¿por qué el pan de los Andes es tan distinto al que de repente tenemos la misma fórmula de acá? Aquí estamos en Portuguesa y no me va a salir igual el pan dulce acá, en Cumaná, en Caracas, que en los Andes. Muy bien, en primer lugar tenemos que entender que cuando estamos trabajando gastronomía, querramos o no, estamos afectados por algo que se llama el terroir. Claro. El terroir son todas esas condiciones de humedad, de clima, de acidez, de persistencia que están en el ambiente y que no son de repente parte directa de una receta, pero que sí afectan notablemente lo que nosotros estamos haciendo allí. En el estado Táchira, por una cuestión de gracia a Dios, yo digo que yo soy afortunado de estar en esta tierra, ¿verdad? Porque justamente allí comienza lo que nosotros conocemos como la cordillera andina. Yo tengo el agrado de vivir a los pies de la cordillera andina. Yo vivo donde empieza el Parque Nacional Chorro del Indio. Okay. Y esa cordillera se extiende por Venezuela, baja Mérida, Trujillo, Colombia, una parte de Lara, ¿verdad? Posteriormente Perú, Ecuador, Bolivia, y termina por allá casi que en el Atacama chileno. Todos los países que estamos circundados por esa cordillera somos los países andinos. Nos llamamos los países andinos, ¿verdad? Justamente a donde yo estoy hay unas condiciones idóneas que no se repiten en ninguna otra parte del mundo. En primer lugar, yo vivo en una altitud, en mi punto más alto estoy a 2.400 metros sobre el nivel del mar y en mi punto más bajo estoy a 80 metros sobre el nivel del mar, que San Antonio del Táchira, en zonas donde todavía no son habitadas, porque en el casco capitalino como tal de San Antonio estamos a 320 metros. Okay. Esas condiciones de terroir son idóneas para que mi pan, en este caso el pan dulce,
tenga una fermentación totalmente diferente a la que yo puedo lograr en otro lado del país o en otra parte del mundo. Ahora, ahorita hablando de fermentación, pero ya llegamos a ese punto, viene uno de los mitos de la panadería dulce venezolana, que es el agua. Sí. ¿Qué cambia el agua de los Andes con ese pan en resultado final a hacer pan en Caracas? Yo tendría que decirte, empezar por lo siguiente para tratar de culturizar a la gente y de hacer, este es un portal educativo. Y así yo lo tomo. A la carta con Monchero es un portal educativo. La gente debe entender que en panadería nosotros tenemos 3 masas principales. Hay masas saladas, hay masas suaves comerciales y hay masas dulces, que es a la que yo me he dedicado en los últimos 14 años a estudiar. Resulta ser que en el agua el movimiento de los electrones y los protones está condicionado por el terroir, ¿de acuerdo? Esos movimientos tienen que ver con algo que llamamos las fuerzas de Van der Waals, que es el movimiento de hidrógeno y oxígeno colisionando a velocidades increíbles dentro de una masa. Pero además de eso, nosotros también tenemos que entender que en el agua, que es el valor fundamental después de la harina para hacer un pan, tiene una arista. El agua se mueve entre agua alcalina y se mueve entre aguas ácidas. Tenemos aguas blandas y aguas duras también, ¿de acuerdo? En el caso de San Cristóbal, específicamente en el estado Táchira, nuestra agua es dura, con una persistencia rica en minerales, pero además de eso es ácida. Eso hace que en el mundo atómico donde se está desarrollando el proceso fermentativo sea mucho más lento, estacionando 2 fermentaciones iniciales, fermentación láctica y fermentación alcohólica. Okay. Por eso es que nuestros panes son tan ricos en alcoholes, pero también tienen esa traza láctica marcada. Ahora, ¿es porque hay participación de esos ingredientes? Sin duda alguna, porque para que un pan sea tachirense deben ocurrir 3 cosas esenciales. 1, se debe hacer dentro de los 29 municipios que forman parte del estado Táchira. Buenísimo. 2, se debe usar como agente leudante la talbina. Ahorita hablamos de la talbina. Esa es nuestra masa madre y es el alma de nuestra panadería. Y 3, se deben usar ingredientes de calidad. Y hay un cuarto que habla de la fermentación. Una masa tachirense debe fermentarse entre 18 y 24 horas. Ese es el deber ser. Entonces, todos esos valores conjugados con una cantidad de microbiología que se está fusionando dentro de la masa, hace que tengamos sabores que no se pueden emular en ninguna parte del mundo. Una vez me dijo un cliente en Caracas, Monchero, quiero un camaleón andino, y le dije, sí, pero no tienes el agua. Y me dijo, como mucho empresario que no sabe de la gastronomía en Venezuela, pero por pulmón económico cree que lo va a poder hacer, yo me traigo el cisterna desde Táchira. Y le dije, hágalo y vamos a ver cuánto va a durar. Ahora bien, Rodrigo, hablaste de algo que para mí es fundamental como panadero, como cocinero. Nosotros tenemos una masa madre autóctona venezolana, sí, con un arraigo de sabor andino, de alcoholes, o sea, es un sueño. ¿Dónde y cuándo nace la talbina? Muy bien, aquí para hacer un pan dulce. Usted me está crucificando, hermano, porque ahora tenemos una legislación y la legislación, ¿sí? No lo vamos a decir por completo, pero bueno, vamos a hablar de los Andes. Sí, sí. Hablemos de los Andes. No voy a sentarme en el Táchira porque en el Táchira hay una legislación que hace valer unos principios a los cuales ellos están muy apegados. Okay. Pero yo no soy historiador y esa parte, con mucho respeto, no me toca a mí. Okay, yo voy a hablar desde el punto de vista panadero, que sí me corresponde porque soy panadero. Bueno, para Rodrigo Chacón, ¿cómo hace la talbina? Para Rodrigo Chacón, la talbina fue un accidente en la naturaleza. Como los grandes platos. Como los grandes platos. Lo tenemos con el hojaldre, lo tenemos también con el brownie. O sea, fue un accidente que ocurrió y resultó en cosas maravillosas, ¿sí? ¿Qué dice la historia acerca de esto? Lo que pasa es que en la legislación se habla justamente de que una masa madre autóctona de esta tierra. Si es porque nació allí, eso no lo discuto. Pero entender que los españoles lo trajeron, yo no estoy tan de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque yo he tenido la oportunidad de hacer trabajos con Jordi Morera, con el señor Xavier Barriga, con Luis Esteves, gente de mucho peso en la panadería europea. Y cuando yo les pregunto, ¿ustedes conocen la talbina? No, ¿qué es eso? Entonces, ¿cómo es que si viene de España y viene de Europa no la conocen ellos? Esa incertidumbre me queda. Inclusive, Cristian Galó de Pan Casero, estuvo haciendo un curso en Francia
y él le mostró a su profesor la talvina y Sí. se la dio para que la estudiara. Él nos etiquetó cuando Es hizo correcto, eso, sí. es correcto. Bueno, fíjese, entonces se dice que eso lo trajeron ellos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Cuando yo estudiaba panadería, ¿verdad? Con el maestro Máximo Colina, Máximo me decía que la historia que él había entendido era que de una masa madre europea alguien había dejado caer una panela. No le prestó atención a lo que había sucedido, siguió elaborando sus panes y la gente vino y le dijo, ¿qué estás haciendo diferente? Que el pan tiene un sabor y un color y una armonía muy rica en boca. Y él dice, bueno, quizás a la usanza tachirense, bueno, Toche, yo no recuerdo haber hecho algo diferente. Bueno, Toche. Pero se me cayó una panela, yo dejé que eso siguiera desarrollándose allí y eso es lo que me está dando el resultado de estos panes. Y por ahí se vino a vincular la panela, que es el alma de nuestra masa madre. Si no hay panela, es una masa madre normal, una masa madre que... Masa madre natural líquida. Natural, Es exacto. correcto. Pero cuando ya entra la panela, las fermentaciones lácticas y alcohólicas cambian dentro de ella, porque la sacarosa hace que ese proceso fermentativo tenga una vuelta totalmente diferente. Y al suceder eso, ese es como el alma de nuestro producto. Pero a mí me ocurrió algo bien interesante que me gustaría compartir con ustedes, Moncheiro. Hace años estuve trabajando en Bogotá, haciendo una muestra para unos clientes, y el cliente, yo estuve muy contento al presentarle la mesa, disfrutó de los panes muy ricos, mantequilla, avena, pero el pan, al finalizar, un cliente me dice, pero este pan yo no conozco, esto es pan ocañero. Y yo le digo, ¿cómo así pan ocañero? Me dice, yo crecí en Ocaña, Colombia, y cuando yo era niño yo solía comer panes de leche y de mantequilla en mi pueblo. Entonces me vengo yo para San Cristóbal otra vez, hago una visita al pueblo de Ocaña, que está a escasa 3 horas de San Cristóbal, 3-4 horas, y empiezo a preguntar sobre las panaderías. Y casualmente coincido con una que hacía pancito de leche, pancito azucarapa, y le pregunto yo al maestro ahí que qué usa. Me dice, bueno, mire, yo uso harina, uso esto, yo uso Talvina. Talvina, y usó ese nombre. Entonces aquí me queda la gran duda. ¿Eso será algo propio del estado Táchira? ¿O será que por esa cercanía con Colombia que nosotros durante miles de años hemos tenido, los colombianos nos la regalaron? ¿O alguien que estuvo en San Cristóbal se la llevó para Colombia? Yo creo que sí es un punto interesante que los historiadores podrían empezar a buscar. Yo hace un par de semanas hablaba con el señor Walter Marcos, es historiador y ha sido diputado en el Táchira, y él está justamente haciendo una investigación sobre esto. Porque para él, desde su punto de vista, él dice que la Talvina no tiene más de 80 años en nuestra tierra. Y que él piensa que ese flujo de esa Talvina vino más por Colombia que de cualquier otra parte. De todas maneras, él en este momento está con un equipo multidisciplinario de comunicadores sociales del aula haciendo una investigación sobre esto. En un par de meses veremos el resultado de esta investigación. Pero entonces yo no quiero decirle en este momento sí, a ciencia cierta, la Talvina es tachirense o no es tachirense, no. Aquí hay mucha tela para cortar y creo que hasta ahora estamos comenzando. Mira, yo una vez trabajando en Oriente, me dijo un panadero de la zona, él es de Cantaura, y me dijo, yo hago mi Talvina, y es muy oriental, y a él le funciona, y el pan es divino. O sea, ¿cómo yo le digo a él que esto está mal? Que él no hace Talvina. Y de repente si le hacen cola en su panadería para vender. Maravilloso. Entonces creo yo que hay 1000 formas y maneras de llegar a Roma, pero si él la encontró por ese lado, perfecto por él. Sí. Ahora, uno de los protagonistas de nuestra panadería, y creo yo que lo que deberíamos nosotros empezar a transmitir más, es la paciencia. Y la paciencia para fermentar es tan importante como el resultado final para hacer un buen pan dulce andino. Para Rodrigo Chacón, ¿qué tan importante es la fermentación? Y ayer te veía en una historia, en el evento al que estás asistiendo, que hay cierta cantidad de clima, pero se puede fermentar lento. Ahora, Sí. ¿cuál es la importancia de esa paciencia en la fermentación? Lo que pasa es que, Moncheiro, y para los panaderos que están haciendo en este momento vida en el oficio y que están aprendiendo, en la panadería nosotros tenemos 4 fermentaciones implícitas iniciales, que son las que dan redondez al sabor de nuestra masa, ¿de acuerdo? Tenemos una fermentación alcohólica, tenemos una fermentación láctica, tenemos una fermentación butírica y tenemos una fermentación acética. Esas fermentaciones tienen sus momentos en las panaderías o en el lugar de trabajo. Si yo no respeto esa fermentación y acelero el proceso, ahí no hay una fermentación totalmente redonda, Claro. ¿de acuerdo? Sino lo que tengo es una aceleración del metabolismo de la levadura
que me termina dando un pan grande, pomposo, y a veces la gente en la panadería se deja llevar mucho por eso. Yo quiero este pan y lo señalan, el que está más grande, pensando que más grande es sinónimo a más sabor. No, es aire. Y es aire. Es aire. Es aire, ¿ves? Entonces, no realmente es así. Que sí es lo que nosotros, y justamente lo estás haciendo tú, lo está haciendo Cristian, lo hace el maestro Brusual con su trabajo en el IEPAN. ¿Qué estamos tratando de promulgar? La paciencia en la panadería. ¿Por qué la paciencia? Porque en el proceso fermentativo las masas necesitan tener esa redondez para lograr un círculo de sabores que nos permita ver el ácido, el amargo, el dulzor, inclusive el umami. Si estamos utilizando en el caso de la masa madre, esas características que nos dan como unas trazas por allá idas a madera. El quinto sabor. Ahí está. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros y tratar de cultivar con los muchachos que están empezando este camino? Inclusive con los panaderos que ya tienen mucho tiempo, pero a ellos la panadería que les enseñaron son de 45 minutos. Un pan 45 minutos y para el horno está listo. No, señor. Un pan necesita como mínimo 4 horas de fermentación. 4. Y lo maravilloso es que se vaya a 24 o a 72 en el caso del panetón. No, y pasa también con el tema de las pizzas. Hace poco me tocó asesorar un negocio y yo sé que no tiene nada que ver pizza con pan dulce, pero la fermentación es primordial y trabajar con masas de 24, 32 horas de fermentación, que en realidad estamos haciendo un producto de excelencia que el comensal nos va a agradecer. ¿Lo agradecen? Ahora, a veces la mala praxis en la panadería es que no, pero es que hágalo rápido, póngale mucha levadura industrial y colóquelo al lado del horno para que crezca más rápido. Ahí es donde nosotros estamos vendiendo una mentira. Y nosotros que estamos creando una comunidad con conciencia de fermentación larga, de hacer un buen pan de calidad, y te lo comenté en el capítulo pasado, no necesariamente trabajar con levadura industrial es hacer pan de mala calidad. No. Mira, yo te voy a decir una cosa, y a propósito de la historia que viste ayer. Yo estoy acá en este momento, dice que la temperatura está en 34 grados centígrados. Ayer experimentamos una máxima de 39 en este lugar. Y yo hice una masa suave comercial porque regalamos al final de la tarde perros calientes. Buenísimo. Hice una masa suave comercial para perros. Se veían... La masa la hice a las 9 de la mañana. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 y 4. 7 horas fermentando. Y fermenté aquí en este ambiente. ¿Cómo logro que una masa en un lugar a 35 grados centígrados, 37, tenga tanto tiempo de fermentación? Usando una conciencia en la aplicación de la levadura. Obvio. ¿Cuánto usé de levadura en ese caso? 0,2%. 2 gramos por cada kilo de harina. Y cuando yo llego a comentar esto en las panaderías... ¡Está loco! Exacto. ¡Está loco! Eso no va a crecer. Es correcto. Y apuestan a eso. No se preocupe, dele su tiempo. 7 horas duramos ayer para lograr un pancito que se hizo a temperatura ambiente y al finalizar todos disfrutaron de algo que el pan debe tener y se llama bouquet, que es esa trazabilidad que me queda en boca aun cuando yo ya lo he tragado, cuando ya lo he digerido. Y eso es algo que todos los panaderos deberíamos preocupar en conseguir en nuestro pan, bouquet, que cuando la gente termine de comer quede aún salivando, haya una traza de ese pan en mi boca porque he hecho algo de calidad. Pero ¿sabes qué es lo mejor que sucede? Que la gente se come ese producto y mi estómago no sufrió, no hay pesadez, no hay flatulencia, no hay inflamación, no hay una cantidad de cosas, porque he permitido que en esas 7 horas de fermentación gliadina y glutenina se degraden. Se degrada, así mismo es. Mira, Rodrigo, esto es una masterclass y yo te quiero invitar, si usted que me está viendo, siga hasta el final del episodio, que nosotros vamos a tener en nuestra historia una receta o la receta de Rodrigo para hacer tal vino, que usted en su casa lo va a hacer y después nos va a etiquetar a nosotros cómo les va, no sé, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de Venezuela, para que hagan su pan dulce andino de calidad. Bueno, Rodrigo, para ir terminando, porque la tertulia de verdad está interesante y aquí lo que falta en realidad con este calor es 2 cervezas, una tabla para picar y bueno, pero no se puede porque estamos trabajando. O quién quita. ¿Qué consejo le puedes dar a todos esos nuevos panaderos que quieran hacer, así sea una piñita? O una pegueta, como lo llaman allá. Muy bien, mira, yo creo que más que un consejo es una recomendación. Y es que debemos prepararnos. Hay que conocer muy bien de fondo cuál es el negocio de la panadería. Porque yo siempre he dicho lo siguiente.
hacer nuestro negocio no es hacer pan. Un panadero no hace pan. Es correcto. Un panadero es un maestro en fermentación. El panadero tiene la disciplina y la capacidad de poder mirar los niveles de fermentación que van ocurriendo en sus masas y detectar cuando yo debo bloquear esa fermentación porque quiero potenciar una nota, es decir, por ejemplo, en un pan dulce, cuando esa fermentación alcohólica comienza a disiparse y ahí va apareciendo una acética, ¿cómo la bloqueo para que esa fermentación entre en una fase de latencia en la masa, yo poderla estacionar y que ese sea mi buquet principal del pan cuando la gente lo pruebe? Entonces, un panadero tiene que estar en conciencia que él no hace pan, él es un maestro en fermentación. O sea que ahí vamos con el tema de que en esta época en Venezuela, desde hace mucho tiempo, hay muchos emprendedores, pero poco aprendedores. Es verdad, sí. Y entonces por eso tú lo ves que abren con muchas ganas su negocio y hay una inauguración bonita y maravilloso y arrancaron con todas las ganas y en 3 meses están bajando la Santa María. Porque aquí no se puede, es el decir. Y aquí no, a mí sí se puede. No. Lo que pasa es que tenemos que prepararnos. 1, entender el mercado. 2, saber a dónde vamos dirigidos. Y 3, haz lo mejor que tienes que hacer. No lo que puedas, lo que tienes que hacer. Porque es que todo el mundo está haciendo lo que puede. Y aquí eso no se vale. Aquí tenemos que dejar el cuero si es preciso para lograr lo mejor hacia el cliente. Yo anexo a ese comentario que está excelente. Si usted va a montar un negocio de comida, de panadería en este caso, hágalo en base a la razón y no del corazón. Sí. Porque se cae. Cocinar rico no te hace rico. Mi mamá hacía un buen pan. No significa que yo lo voy a replicar y lo voy a hacer como él. Mira, yo lo tengo acá tatuado para que no se me olvide. Pasión y razón. Buenísimo. ¿De acuerdo? Entonces, esto me hace soñar pero esto me aterriza. Y cuando me aterriza es donde yo debo actuar, porque este me hace perder plata, este me hace ganar. Buenísimo. Ahora, Rodrigo, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado en la panadería en estos 14 años? Yo creo que más que un consejo es cálmese, vaya un día a la vez. Y no olvide que siempre con el crecimiento suyo también crece su familia. Mi familia es parte fundamental de lo que yo hago. Yo no puedo hablar de mi trabajo si no hablo de mi esposa, que es la que siempre está conmigo apoyándome, entendiéndome. Cuando he tenido eso, todos tenemos, mire, yo siempre debo decirle algo, y yo cuando encuentro un cocinero, un panadero, este tipo es mal geniado y tiene algo de mala gente, porque todos tenemos eso, y no porque esté en nuestra naturaleza, sino porque en la gastronomía el estrés es tanto que por algún lado, y generalmente a veces ese estrés se desboca en la familia, ¿no? No tenemos una buena respuesta para mi esposa, para mis hijos, y yo creo que cuando yo llego a casa, todos mis problemas de la cocina o de mi panadería se quedan allá, porque mi familia es la razón fundamental de lo que soy y lo que hago. Yo creo que es fundamental, y lo hablamos antes de comenzar el podcast, el capítulo de hoy. La familia es tan fundamental para el crecimiento de nosotros como empresarios gastronómicos, que creo que Carmen, Mao, son piezas fundamentales para nuestra definición de hombre, panadero y cocinero. Sí. Y yo creo que hoy, Día de la Mujer, yo les quiero rendir un aplauso. Sí. Porque de verdad, las mujeres venezolanas son mujeres de calidad, de guáramo, de echarle un camión y sacar cualquier cosa adelante. Y esa es la definición de la mujer venezolana. Ahora, Rodrigo, para ir picando este pan, para empezarlo a servir, vamos a hacer unas preguntitas rápidas. ¿El pan se come con café o con malta? Mira, el pan tachirense se come con café, porque dentro de la fermentación del café en el tueste hay muchas notas lácticas que se desarrollan en ese tueste. Y una de las mayores características que tiene el pan dulce es esa fermentación láctica. Cuando ambas se juntan, me da ese bouquet. Por eso sumergimos el café en el pan y a la boca. ¿El café va con leche o café negrito? Negro. ¿Espresso o americano? Espresso. Buenísimo. ¿Cerveza rubia o oscura? Oscura. En mi show. O sea, la Stout es otro peo de cerveza. Bueno, Rodrigo, hermano, disfruté mucho conversar contigo. Eres una Biblia en tema de fermentación, de panadería, de empresario, de padre de familia. Sé que Juan Pablo y Dana van a estar muy orgullosos y están muy orgullosos de lo que te has transformado, brother. Yo me acuerdo y siempre lo he dicho, desde la primera llamada o WhatsApp que me hiciste para ir a dar clases en San Cristóbal contigo, Sí. nació una linda amistad y aquí está.
De los episodios que he tenido yo como Moncheiro, es la tercera vez que vienes y espero que vengas más. Gracias. Y que lo hagamos en San Cristóbal, que lo hagamos, no sé, en otra ciudad o inclusive en otro país. Amén. Porque de verdad venezolanos como tú son de exportación, brother. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias a ti. Señores, a la carta con Moncheiro estuvo hoy de campeonato. ¿Sí o no, Rodrigo? Claro. Nos vemos para el próximo capítulo. Chao.